ella. Hoy quiero hablarte acerca de cómo escuchar a Dios para el futuro. Para los que estuvieron en EDES, sabrán muy bien que esto yo no hablé, porque hablé de cuáles son las razones para profetizar y cómo podemos desarrollar una cultura profética sana, saludable, ¿sí? Pero hoy quiero hablarte acerca de esto, de cómo escuchamos a Dios para el futuro. Pero para poner un fundamento o para arrancar, poner una introducción, una de las cosas que nosotros necesitamos saber y entender es que Dios nos habla en todo momento, ¿sí? Dios nos habla en todo momento. Y Dios no solamente nos habla, ¿sí?, para eventos presentes, sino que también Dios nos habla, ¿sí?, para que nos podamos posicionar en el futuro que Él ya preparó de antemano. Para que aquellos que todavía no conocen a su Padre Celestial en toda su plenitud, no es que Dios está creando un futuro para ti. No es que Dios está creando, sí, cosas a futuro, sino que Dios ya ha preparado las cosas de total antemano. Es más, la carta de Efesios dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿sí?, desde antes de la fundación del mundo. O sea, no es que cuando apareció Cristian Arreguín un 3 de febrero de 1987, dijo Dios, ay, me olvidé de este. ¿Y ahora qué hacemos? Se nos escapó. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Qué pasó? Se nos traspapeló el papel y bueno, vamos a crearlo algo. No puede estar ahí ocupando solamente espacio y ocupando aire, sino que la palabra de Dios dice, desde que antes de la fundación del mundo, Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, cuando Dios nos habla, no solamente, te vuelvo a recalcar, el fundamento es de que Dios no me habla solamente para eventos presentes, sino que Dios me habla para que yo me pueda posicionar en el futuro que Él ya preparó, ¿sí? O sea, fuimos totalmente diseñados, todos los que estamos en este lugar, no algunos, sino que todos los que estamos en este lugar, con un software interno, podemos llamarlo de esta manera, para conectarnos con la fuente que es Él. Fuimos diseñados mental, fuimos diseñados fisiológicamente, fuimos diseñados aún espiritualmente hablando. O sea, fuimos diseñados, toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, fue totalmente diseñado para que nosotros nos conectemos con nuestro Creador. Y esto es algo muy importante para que nosotros entendamos. Hay estudios científicos, ¿sí?, neurológicos, que indican justamente que cuando una persona, ¿sí?, ora, parte de su cerebro se ilumina como un arbolito de Navidad, ¿sí?, con muchos colores que se termina ramificando por todo el cerebro, porque allí hay una conexión con alguien. Allí hay una conexión, ¿sí?, con su fuente de vida. Por eso, sí, el orar, es más, hay muchos estudios que dicen que el orar simplemente 15 minutos diarios trae salud mental, trae equilibrio emocional, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante para que nosotros podamos entender. Pero antes de poder introducirnos más en el tema de cómo Dios nos habla para el futuro, o cómo podemos escuchar a Dios para el futuro, es bueno que primeramente nosotros podamos despejar todo tipo de mentira. Que nosotros podamos despejar de nuestra vida todo tipo de interferencias que cortan la voz de Dios. Porque algunos dicen, no, a mí Dios no me habla. No, yo hace años que asisto a la iglesia, pero yo nunca he escuchado la voz de Dios. Y otros capaz que van a decir, no, yo lo escucho de forma frecuente en mi vida, ¿no? Pero hoy, yo sé que esto no es parte de una clase, pero hoy me encantaría hacer una pequeña activación con cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Sí me permiten? No, le metemos más ficha. ¿Cuántos me van a responder esta pregunta simple, sencilla? ¿Cuántos de los que están en este lugar escuchan a Dios de forma frecuente? Bien, genial. El resto de forma no frecuente. ¿Cuántos de los que están en este lugar quieren escuchar a Dios de forma frecuente? Bien, genial.
Bueno, entonces vamos a hacer esto, porque esto es algo que el Espíritu Santo me dio en la semana y que son preguntas muy simples y muy correctas, ¿sí? Para poder comenzar a escuchar la voz de Dios. Y creo que aún con estas preguntas hasta el incrédulo puede escuchar a Dios, ¿sí? Así que si hay corazones que creen o no creen, hasta el incrédulo va a escuchar a Dios. Así que aquellos que están tomando mate, aquellos que están con su celular, le voy a pedir que dejen el mate de lado, ¿sí? Porque vamos a escuchar la voz de Dios, ¿sí? No hace falta escuchar el ruido del mate, no hace falta, si le estás tomando la mano a tu cónyuge, dejarle un ratito, decirle mi amor, por unos pocos segundos, te lo pido encarecidamente, quiero escuchar a Dios, ¿sí? Así que si tenés un celular o si tenés una libreta en la cual estás anotando, quiero que registres esto. Quiero que registres lo que ves, lo que escuchás, lo que sentís y aún lo que percibís, ¿sí? Eso vas a anotar en tu celular, ¿sí? Lo que escuchás, lo que ves, lo que percibís, lo que sentís, eso es lo que vas a anotar. Así que aún la gente que está como porteros, si quieren hacerlo, excelente, pero que sea simplemente un solo silencio en donde puedas escuchar lo que Dios te está haciendo, lo que Dios te está diciendo, perdón. Muchos capaz van a ver una imagen, otros simplemente van a tener un recuerdo, ¿sí? Pero quiero que percibas todo. En pantalla va a aparecer una pregunta simple, sencilla, que ahí de donde estás, ¿sí? Le vas a hacer al Señor. La pregunta es esta, la pregunta es: Dios, ¿qué mentiras creo acerca de mí? ¿Sí? Esa es la pregunta que le vas a hacer al Señor. Así que ahí en tu habitación, Dios, ¿qué mentiras creo? ¿Qué mentiras estoy creyendo acerca de mí? Así que ahí donde estás, vas a cerrar tus ojos, ¿sí? Y solamente le vas a preguntar eso al Señor. Tómate unos segundos para que Dios te hable, ¿sí? No me mires a mí, yo no te voy a decir, ni la persona que está a tu lado. Dios, ¿qué mentiras creo acerca de mí? Ok, ¿estamos? Si has recibido algo de parte de Dios, anótalo, ¿sí? Si esta fuese una clase de EDES, preguntaría uno por uno qué fueron lo que escucharon y algunos solamente me van a decir: escuché la mentira de que estoy solo, la mentira de que soy tal o cual persona. Esa es la mentira que te estás creyendo. Bueno, ahora quiero que anotes, veas lo que ves, lo que escuchás, ¿sí? Lo que percibís, lo que sentís acerca de esta pregunta. Ahora hacerle la segunda pregunta al Señor. Dios, ¿sí? ¿Cuáles son las verdades o qué es lo verdadero acerca de mí? ¿Sí? Pregúntale eso al Señor. Nos tomamos otra vez unos segundos. Dios, ¿qué es lo verdadero acerca de mí?
Ok, muy bien, perfecto. Este es un ejercicio tan simple, con preguntas hechas de forma tan correcta, en las cuales vos podés escucharle a Dios todos los días. Y deseo de que estas preguntas simples y sencillas no sean solamente para este momento, sino que ocupes estas palabras o estas preguntas para hacerle al Señor en tu tiempo de intimidad, en tu tiempo que estás en tu casa, en tu tiempo que estás yendo en tu vehículo al trabajo o estás en el colectivo yéndote a la facultad. O sea, que le preguntes a Dios constantemente. Porque constantemente nosotros nos estamos creyendo mentiras acerca de nosotros, pero también constantemente el Señor está soltando lo que es verdadero acerca de cada uno de nosotros, ¿sí? Simplemente yo tengo este sentir en mi corazón que si preguntara más de uno de los que están en este lugar, me van a saber responder y contestar, pero sé que Dios te ha hablado de una manera muy específica. Dios te ha mostrado algo. Es más, aún puedo percibir de que muchos han echado un par de lágrimas en este momento, ¿sí? Pero no voy a preguntar quién, ¿sí? Para que nadie, digamos, quiera exponer lo que Dios está hablando. Pero estas son preguntas, como te decía anteriormente, que son tan simples para poder conectarnos, ¿sí? Con los diversos lenguajes, ¿sí? Que Dios tiene, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Pero vamos a ir al fundamento bíblico de este mensaje. Así que quiero que me acompañen al libro de Primera de Corintios, capítulo 14. Voy a leer algunos versículos, ¿sí? Y sé que a partir de hoy va a comenzar un nuevo viaje relacional, ¿sí? Que lo vas a comenzar con él. Primera de Corintios, capítulo 14. El apóstol Pablo viene hablando acerca de los dones de lengua y los dones de profecía, ¿sí? Y dice así, dice el primer versículo, dice que el amor sea su meta más alta, pero también debería desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo, dice, la capacidad de ¿qué? De profetizar. Dice, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo, dice, ¿sí? Será un misterio. Verso 3, acá está el propósito de profetizar. Dice, en cambio el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lengua se fortalece a sí mismo, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Dice, yo desearía que todos puedan hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos puedan profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice, para que toda la iglesia se fortalezca. Verso 6 dice, amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y le hablo en un idioma desconocido, ¿de qué va a servirle a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso les sería de gran ayuda. Dice, vamos al verso 12 para no leer todo el capítulo. Verso 12 dice, lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Verso 13, por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Verso 14, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo, ¿sí? Verso 22, dice, así que como ven, el hablar en lenguas es una señal, dice, no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, dice, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Y aún así, si los incrédulos o la gente, dice, que no entienden esas cosas, entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están todos locos. Pero si todos
ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecados y juzgados por lo que ustedes dicen. Verso 25, y al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios, declarando: en verdad, Dios está aquí entre ustedes. Fíjense que el apóstol Pablo, ¿sí?, cuando habla a la iglesia de Corintios, una iglesia en donde estaban todos los dones del Espíritu, por eso en este capítulo 14, el apóstol Pablo termina diciendo que todo se haga de forma ordenada y decentemente, porque todos tenían, ¿sí?, diferentes tipos de dones, pero entre ellos se chocaban. Entonces simplemente este capítulo 14 es un orden que le da el apóstol Pablo a la iglesia. Dice, bueno, si algunos hablan en lengua, que 2 o 3 hablen en lengua, pero no todos. Si algunos profetizan, 2 o 3 profeticen, ¿no? Si alguno enseña, que enseñe, ¿sí? Le está dando simplemente un orden, ¿sí?, a la reunión, al culto, por así decirlo, ¿no? Pero en este pasaje, en este capítulo 14, nosotros nos encontramos con el propósito de la profecía y cuál debería ser el fin de la profecía. El verso 3 dice que la profecía está para fortalecer, para animar y para consolar. La profecía no está puesta para avergonzar al creyente. La profecía no está puesta para descubrirle cuáles son sus pecados, ¿sí? O sea, muchas veces a mí me pasó, ¿sí?, de que la gente se ha acercado a consejería y comencé a tener una charla y las personas comenzaron a confesarme sus pecados. Entonces me pasó una vez, me pasó 2 veces, me pasó 3 veces, me pasó 4 veces, 5, 6, 10, 20 veces. Y yo creo que como la persona número 20 por ahí, yo le pregunté, porque me llamaba la atención: ¿por qué viene y me confiesa si yo no soy el cura? ¿Por qué viene y me confiesa, digamos, su pecado? Entonces la persona muy sencilla me dijo: pero pastor, es porque usted conoce los pensamientos de la gente, es porque usted tiene ese don de profecía. Entonces, claro, yo me puse a pensar y dije, claro, la gente está con miedo, o por lo menos a lo que yo siempre le cito para poder charlar, tiene miedo de que yo le diga: ¿viste que vos le sacaste la lengua a tu esposa? ¿Viste que vos escondiste el control remoto de tus hijos para que no vean la tele? O sea, la gente piensa mal y tiene como malintencionado el don profético. El don profético no está para decirte que estás pecando. ¿Para qué necesitamos un don para decirte que estás pecando si vos sabés que estás pecando? ¿Para qué el don va a hacer el trabajo? El don del Espíritu, ¿para qué va a hacer el trabajo que hace el diablo a través del pecado? ¿Me entienden? Entonces, el propósito de la profecía es animar, es consolar, es fortalecer. Pero también dice el verso 25 que el fin de la profecía, ¿sí?, solamente para que podamos entender, dice que al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto, ¿sí?, y caerán de rodillas y adorarán a Dios, declarando: en verdad, Dios está aquí entre ustedes. Este pasaje aún se puede malinterpretar con el ejemplo que te daba anteriormente. Te voy a declarar cuál es tu pecado. No, porque este pasaje tiene un fundamento y una razón bíblica, que es la vida del rey Saúl, ¿sí? El rey Saúl dice que, capítulo 9 de Primera de Samuel, dice de que Saúl, que en ese momento aún todavía no era rey, fue a buscar los burros que se habían extraviado de su padre, que se llamaba Cis, ¿no? Entonces él dice que él va con un compañero, él va con un ayudante a buscar los burros. Y dice que en ese momento, cuando él está buscando los burros que estaban extraviados, dice que Dios comienza a hablarle al profeta Samuel y le dice: mira, ¿sabes qué, Samuel? Sí, hay una persona llamada Saúl, sí, que es descendiente de Cis, ¿no?, que viene de la tribu de Benjamín. Entonces este hombre va a ser a quien vas a ungir, porque a este hombre yo lo voy a usar. Y en el verso 16, capítulo 9, ¿sí?, Primera de Samuel, capítulo 9, verso 16, es cuando se conectan estas dos personas, profeta Samuel con Saúl. Y entonces Samuel le dice: mira, ¿sabes qué?
me vas a acompañar, vamos a tener una cena, vamos a adorar al Señor, ¿sí? Y después, mañana, dice, yo te voy a decir lo que está en tu corazón, ¿sí? Así te estoy simplemente parafraseando, si lo querés anotar y después buscarlo en tu casa, excelente. Y en el capítulo 10, nosotros nos encontramos, capítulo 10, verso 1, que en la mañana siguiente dice que Samuel agarra un frasco de aceite y lo unge a Saúl como rey. ¿Sí? O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que el hecho de que Saúl sea rey era lo que estaba en su corazón y era lo que necesitaba ser descubierto. Lo que necesitaba ser descubierto no era la cobardía, ¿sí? No era, la poca valía que tenía Saúl, sino que lo que necesitaba ser descubierto es que él portaba sangre de rey. Y eso es lo que hace la profecía. Cuando yo recibo una palabra profética, la palabra profética tiene que descubrir, ¿sí?, lo que yo porto, la identidad del reino que yo estoy portando. ¿Me entienden? ¿Sí? No puede ser de que yo reciba una palabra profética totalmente negativa, que me opaque, que me achanche, de que aún me aparte del Señor. Yo necesito recibir una palabra, ¿sí? Porque estamos en el nuevo pacto, en el tiempo de la gracia, en donde la palabra me tiene que fortalecer, me tiene que animar, tiene que sacar de mi corazón cuál es mi verdadera identidad. Capaz soy una persona que ando detrás de un par de burros extraviados, pero en realidad Dios me ha llamado para posicionarme en un lugar de gobierno, para posicionarme en un lugar de autoridad, ¿no? Entonces la palabra profética o la profecía en sí descubre eso, ¿sí? Descubre eso. Cuando Elías llamó a Eliseo, dice la historia de que Eliseo estaba arando, ¿sí?, con una yunta de bueyes. Pasa el profeta Elías y ¿qué hace? Le tira el manto sobre Eliseo y Eliseo se le prende la lamparita y dice: yo te voy a seguir, te voy a acompañar. Con la yunta, ¿sí?, lo que hace es armar como tipo un holocausto, mata a esos bueyes y ofrece como altar, ¿sí?, al Señor, ¿no? En pocas palabras, ¿qué sucede? Sucede de que lo profético, ¿sí?, sucede de que lo profético descubrió cuál era el verdadero propósito de Eliseo. Eliseo se pasaba se iba a pasar toda su vida mirando el traste de un buey, pero gracias a que apareció el profeta Elías, él dijo: este no es en donde yo voy a servir al Señor. Yo voy a servir al Señor de esta manera. ¿Me entienden? Que la profecía está para descubrir lo que hay en tu corazón. Y lo que hay en tu corazón es una verdadera identidad celestial. No es el pecado, no es la amargura, no es el dolor, no es la vergüenza, ni tampoco es la culpa. ¿Estamos? Ahora te quiero dar varios pasajes, ¿sí?, para que solamente podamos seguir poniendo fundamento bíblico, ¿sí?, a cómo escuchar a Dios para el futuro. Amós capítulo 3, verso 7, ¿sí?, dice así, dice: de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. ¿Sí? Dios nunca hace nada sin antes revelar a sus siervos, los profetas. ¿Sí? Juan capítulo 10, verso 27. Fueron palabras de Jesús. Dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. No dice algunas ovejas, dice mis ovejas. O sea, todos estamos totalmente capacitados y diseñados para escuchar su voz. Y Juan capítulo 16, verso 13, dice así, dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Sí? Te muestro estos tres pasajes para que entiendas cuál es el pensamiento del Padre, cuál es el pensamiento del Hijo y cuál es el pensamiento del Espíritu Santo. ¿Sí?
Y el pensamiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es que escuchar a Dios para el futuro es algo totalmente normal, es algo totalmente bíblico y también es algo totalmente necesario para cada uno de nosotros. En el libro de Amós, capítulo 3, verso 7, dice que Dios no hace nada sin antes revelar a sus siervos los profetas. Y me va a decir, pero pastor, yo no tengo el llamado de ser profeta. No, hay una gran diferencia entre el oficio del profeta y el don de profecía. Pero cuando nosotros leemos, o cuando hoy leíamos 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo decía, está excelente el don de lengua, pero mucho mayor es que todos podamos profetizar, es que todos podamos escucharle a Dios. Porque en este tiempo, querida iglesia, nosotros estamos necesitando, una voz profética. Es un tiempo en donde la humanidad, la sociedad, tu familia, el barrio en donde Dios te ha puesto está totalmente descarrilado, podemos llamarlo de esta manera, y se necesita no solamente una voz profética, sino que se necesita de que en el creyente habite la voz de Dios. Hay gente a tu alrededor que capaz está como Eliseo mirando el traste de un buey, gastando su vida y su tiempo en cosas totalmente innecesarias, pero necesita, de que la voz de Dios que habita en tu ser interior hable a esa persona para que esa persona diga, no, pero no es en esto en donde necesito gastar mi vida. No es en esto en donde necesito involucrarme, ser intencional, es en lo otro. Entonces, esto es algo muy importante para que nosotros podamos entender. O sea, es totalmente necesario, es totalmente bíblico y es totalmente normal escucharle a Dios para el futuro. No es para algunos, no es para algunos iluminados. Hace un ratito, al principio del mensaje, hacíamos esta pequeña activación que era simples preguntas de forma correcta para que Dios nos pueda hablar. Y algunos de ustedes han visto una imagen, Dios les mostró un recuerdo, han percibido, han sentido, han escuchado, han visto. Y esos son los diversos lenguajes que Dios tiene. Dios se comunica con nosotros de diferentes maneras. Nos encantaría de que Dios nos pueda hablar de esta manera. El día jueves estábamos en clase y uno de los alumnos me pregunta, pastor, pero ¿cómo es la voz audible de Dios? Y creo que esa es la pregunta que muchos se hacen. Algunos quieren saber si Dios es argentino, si hablan puertorriqueño, si te va a hablar en guaraní porque entendés guaraní. Algunos quieren saber, a ver, ¿cuál es la tonalidad? ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Es grave? ¿Es aguda? ¿Es esdrújula? No sé. Algunos están ahí, pero Dios tiene diferentes maneras para hablarnos. ¿Cuál es el punto? El punto es que nosotros necesitamos entrenarnos, adaptarnos para escuchar a Dios en las diferentes áreas de nuestra vida. En las diferentes áreas de nuestra vida. Hebreos capítulo 5, verso 12, dice de que necesitamos ejercitar nuestros sentidos para saber distinguir el bien y el mal. Esto es un entrenamiento, Esto es un entrenamiento. Para aquellos que están casados, y llevan años de estar casados, una simple mirada saben de qué están hablando. Un simple gesto saben lo que está sucediendo. Porque todos los días están en contacto, en una relación siempre. O sea, siempre hay diálogo, siempre hay intimidad. Entonces el esposo le levanta las cejas a la esposa sabe. La esposa le mira, como así, una mirada penetrante que le manda como 2, 3 flechazos. El esposo sabe que ya no tiene que hablar más. El esposo se acerca, le dice, mi amor, me voy a jugar fútbol. La esposa hace silencio, mi amor, voy a hacer la cena.
O sea, ¿se entienden? Entonces, el escuchar a Dios, el estar conectado con el Señor constantemente, nos va a llevar a nosotros a entrenarnos, capacitarnos, ¿sí? Por eso esto no es algo de que va a salir de una noche a una mañana. Esto te puede costar horas, te puede costar días, te puede costar meses y hasta años te puede costar entender los diversos lenguajes de Dios. Se trata de que nosotros nos adaptemos a Él, ¿sí? Te pongo otro ejemplo en cuanto a cómo oír la voz de Dios. ¿Cuántos de los que están en este lugar han recibido a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas? Todos están en Cristo. Entonces, el hecho de que hayas accedido a la familia de Dios es la clara respuesta de que respondiste, ¿no?, a la invitación, a la voz de Dios. O sea, no llegaste a formar parte del reino de los cielos porque el que te predicó con un rico perfume. No llegaste al reino de los cielos porque el que te predicó tenía una facilidad verbal. No llegaste al reino de los cielos porque el que te predicó era súper piola. No. Llegaste y abriste tu corazón al Señor Jesucristo porque escuchaste la voz de Dios a través de esa persona que te estuvo hablando. Es un simple ejemplo. Accediste a su invitación, accediste a su voz. ¿Me entienden? O sea, Dios nos está hablando en todo momento. Lo que pasa es que a veces el creyente le gustaría que Dios le salga detrás del árbol y le diga: hola hijo, ¿cómo estás? Le encantaría, pero Dios habla de diferentes maneras. También otra de las formas que nosotros necesitamos entender que Dios nos habla es a través de la meditación bíblica. En el mundo existe algo que se llama meditación oriental, ¿sí? Que el monje, el budista, el que hace yoga, ¿sí?, aquel que te lee tu chakra y que también te cultiva en tu chakra, ¿me entendés? O sea, todos ellos ocupan algo que se llama meditación oriental, ¿no? Y esto es algo muy común, ¿sí? Encerrate en tu cuarto, despeja tu mente, poné sonidito de esto, sonidito de lo otro, y poné en blanco tu mente. Y esa meditación oriental es realmente un peligro, porque la meditación oriental justamente te lleva a vaciar tu mente, y la mente que está vacía es taller de Satanás. La mente que está vacía, por más que diga: no, pero pastor, pero es yoga nomás, yo me estiro así nomás para tener más flexibilidad. No, por más que vos digas: no, pero es el ejercicio, no, pero es... Vaciar la mente lastimosamente lleva a que la persona, ¿sí?, queda, ¿sí?, bajo la influencia o queda ahí, digamos, a merced de cualquier tipo de influencia, ¿sí?, diabólica, demoníaca. Sin embargo, la meditación bíblica no es vaciar la mente, sino que es llenar la mente de la palabra de Dios. Es algo totalmente diferente. Porque el libro de Isaías dice, sí, que Él guarda en completa paz aquel, sí, cuyos pensamientos perseveran en Él. ¿Sí? La gente quiere encontrar paz. La gente quiere encontrar relajación. Entonces hace cosas que son totalmente incorrectas, pero llenar la mente de las Escrituras es lo que te va a llevar a tener paz, pero por sobre todas las cosas es lo que te da los filtros necesarios para poder alinearte, ¿sí?, con su voz. Y esto es algo muy importante para que nosotros podamos entender. O sea, escuchar, cuando hablamos de escuchar a Dios, siempre, ¿sí?, nos tiene que llevar, ¿sí?, a expresar a Jesús de una manera más clara. Cuando yo escucho a Dios, decíamos hoy al principio, no es para los eventos, no es para el presente, es para que yo pueda expresar a Jesús de una forma más clara. ¿En qué? En poder, en presencia y en gloria. Para eso necesitamos escuchar a Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 19,
¿sí? Dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué significa eso? De que todo se trata de Jesús. Yo no puedo profetizar, yo no puedo escuchar la voz de Dios para validar mi identidad. O sea, no puedo, Señor, dame una palabra a mí para que yo me engrandezca. No se trata de vos, se trata de Jesús. La profecía se trata de Jesús, de reflejarlo y de expresar, ¿sí?, a Jesús de una manera más clara. De eso se trata. Por eso escuchar a Dios es igual a esto, ¿sí? Es igual a manifestar, ¿sí?, lo que Jesús quiere hacer en lo porvenir. Señor, ¿qué querés hacer? ¿Qué estás haciendo para el porvenir? ¿Cómo te vas a manifestar? Y cuando nosotros tenemos este filtro bien establecido en nuestra vida, nosotros nos evitamos de muchas cosas. Nos evitamos de ocupar, como te decía hoy, la profecía como algo para controlar y algo para manipular. Cuando yo sé que todo se trata de Jesús, yo evito, ¿sí?, caer en la ansiedad del futuro. Cuando yo sé que todo se trata de Jesús, estoy evitando en solamente concentrarme en los eventos del presente. Ya va a ocurrir, ya va a ocurrir. Me acuerdo muy bien, y esto yo le conté una vez, ya creo que desde aquí. Me acuerdo muy bien una vez, yo era muy pequeño y una de mis tías se iba, ¿sí?, a un adivino, un curandero, no sé qué era. Entonces me acuerdo que me pidió que la acompañe. Entonces me acuerdo que me fui, yo no entré, estaba afuera, entró con el gran adivino y salió pálida, blanca salió. Entonces me acuerdo que llegamos a la casa de mi abuela y ellos estaban hablando y yo estaba ahí y estaba escuchando también, ¿no? Y era muy pequeño, pero esto me quedó muy patente. Entonces, ¿qué pasó? Pasó de que el adivino le dijo que el 25 de mayo no tenía que salir porque iba a ser atropellada e iba a morir. Entonces imagínate, ese 25 de mayo mi tía ni el locro fue a buscar. No comió las empanadas criollas. Quedó en su casa encerrada todo el día, ¿no? Y nunca sucedió hasta el día de hoy. Gracias a Dios mi tía vive. Pero lastimosamente, ¿sí?, cuando uno tiene malintencionado el don profético, manipula, controla, ¿sí? Lastimosamente, cuando nosotros no tenemos los filtros necesarios, el don profético, ¿sí?, en un carácter que está totalmente desbalanceado, termina siendo, como siempre decimos, como mono con gilet, un peligro. Porque no va a edificar, sino que va a terminar destruyendo. No va a animar, sino que solamente va a ocupar eso, el escuchar a Dios, para validar su propia identidad. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto, ¿sí? Es importante. Entonces cada vez que uno recibe una palabra, ¿sí?, personal para el futuro, o tiene que dar una palabra, yo me hice 3 preguntas que uno tiene que tenerlo en claro. ¿Esto revela a Jesús? La primera pregunta, ¿esto revela a Jesús? Lo que yo le voy a decir al hermano, ¿va a hacer que Jesús crezca en él? Lo que yo le voy a decir al hermano, ¿refleja el carácter de Jesús? ¿O simplemente le estoy dando una palabra para que él diga, wow, qué palabra, hermano, me diste, ¿eh? Y yo diga, sí, ¿viste? Oh, y la cantidad que tengo todavía. No estamos para eso. No estamos para eso. ¿Sí? ¿Para qué Dios nos habla, sí, para el futuro? 5 puntos te voy a dar, pero de forma rápida nada más, porque ya no nos queda casi de tiempo. Dios nos habla para el futuro, como decíamos hoy, para prepararnos en fe, para prepararnos en decisiones y en carácter. Para eso Dios te habla para el futuro. Dios no te habla para el futuro para que digas, ay, me habló. No, te habla para que
entiendas y que te posiciones con un carácter para lo que Dios ya ha preparado de antemano. Te posiciona en fe. Sí, Señor, yo lo creo. Sí, Señor, yo creo que esto vas a hacer. Yo creo que esto va a suceder en la vida de mi familia, de la iglesia, sí, de la sociedad, de la ciudad en donde estoy. Sí, Señor, yo creo. ¿Sí? Y tomo la decisión de ir en pos de lo que he escuchado. Segundo, para alinearnos, ¿sí? No es solamente el saber, sino también es el caminar con eso. De eso se trata. Yo sé que aquel hermano está haciendo esto y aquello. ¿Y de qué te sirve? No se trata del saber, se trata del caminar con eso, se trata del acompañar eso. Dios en algunas ocasiones me ha ayudado a dar una palabra y entonces lo que yo después hago es estar estudiando la palabra en el sentido de que le voy preguntando a la persona si se cumple o no. A ver, ¿esto tiene algo que ver? ¿Esto te ayuda? ¿Esto te fortalece? ¿Esto te anima? ¿Esto te consuela? Entonces acompaño la palabra. Entonces eso es algo muy importante. Tercero, ¿para qué Dios nos habla para el futuro? Para interceder. En el campo de la intercesión, en el campo de la oración, podemos nosotros cambiar el rumbo de cualquier cosa. ¿Sí? O sea, la intercesión es algo muy poderoso. La intercesión profética es algo muy poderoso. Y nosotros no podemos decir, no, Dios me mostró y bueno, ya está. ¿Qué se le va a hacer? No. O sea, Dios me muestra algo para interceder, para entrar en ese campo y cambiar esa situación. Cuarto, ¿para qué también Dios nos habla? Para evitar desvíos. ¿Sí? Dios te va a hablar para evitarte que te pierdas. Cuando tenía 19 años, mi papá falleció. Yo ya conocía al Señor. Y me acuerdo muy bien de que oraba y le decía, Señor, sánalo. Y no lo sanó. Entonces, me acuerdo muy bien que después del velorio y del entierro y todo eso, voy a mi habitación, me arrodillo y comienzo a orar. Y entre que oraba, lloraba y le decía, Señor, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó que no estuviste? ¿Qué pasó que no sanaste? ¿Qué pasó? O sea, a los 17 años conozco al Señor, a los 19 Él se va y en esos 2 años comenzamos a construir una relación. Imagínense, estaba construyendo algo precioso con mi papá. Y yo, ¿pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces, me acuerdo muy bien que el Señor habla a mi espíritu y me da este pasaje, el cual dice que es de gran estima, ¿sí?, a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces yo medito en este pasaje, digo, sí, Señor, yo sé que es mejor de que Él esté allá contigo, de que Él esté acá, Él está disfrutando. Gracias, Señor, por consolar mi corazón. Pero el Espíritu de Dios vuelve a hablar a mi vida y me dice esto: tu papá se fue porque el Señor conoce su futuro y al Señor le va a doler más que Él sea sanado y que después se termine apartando. Por eso yo lo llevé. Y eso para mí fue algo que dije, wow, o sea, nunca lo había visto de esa manera. Y a veces es así, Dios para evitar desvíos habla, para evitar desvíos Dios muestra. Nos encantaría de que Dios nos hable acerca de tal o cual cosa, pero primeramente Dios va a hablarnos a nuestro corazón para ajustar cosas en nuestro interior, para que no nos desviemos. Porque eso es algo muy doloroso para el corazón del padre, ver a un hijo, ¿sí?, apartado de sus caminos. Entonces, para evitar desvíos. Quinto, ¿para qué Dios nos habla a futuro? Para romper con el espíritu religioso y el espíritu político. El espíritu religioso y el espíritu político son tan parientes que ambos generan y levantan, lo único que hacen es sospecha. El religioso, cuando está recibiendo una palabra profética o cuando se está dando una administración, el religioso sospecha. Yo no sé si es tan así, no creo que sea tan así. Me parece que ese algo investigó en el Facebook,
Porque si la persona puso algo en el Facebook, él investigó ahí y de ahí sacó y de ahí le está diciendo las cosas. No sé si es tan así que saben los números de documentos, porque capaz que este hermano trabaja en el ANSE y tiene acceso a todos nuestros datos. El espíritu religioso sospecha, ¿sí? ¿Qué hace el espíritu político? Sospecha. Yo no sé por qué Victory está creciendo tanto. Seguro que hay lavado de dinero. Seguro que en realidad están aportando dinero del exterior. ¿Qué hace el espíritu político? Sospecha, ¿sí? Por eso, tanto el espíritu religioso como el espíritu político, lo único que hacen es torcer la verdad. Es querer torcer la verdad, ¿sí? Del Señor Jesucristo. ¿Me entienden? Y para eso Dios nos habla, para romper, ¿sí? Con esas obras diabólicas, claves para escuchar a Dios. Hoy lo hacíamos al principio, preguntar de forma correcta. Hoy preguntábamos de forma correcta: Dios, ¿qué mentiras creo acerca de mí? No le preguntemos al Señor: Dios, ¿vos me amás? Y te va a decir: quiero que mires 500 veces la pasión de Cristo, para que entiendas que realmente te amo. Preguntamos de forma correcta. Preguntamos en este momento: Dios, ¿qué estás hablando? Señor, ¿qué estás hablando? No es: Señor, ¿qué querés decir? ¿Me entienden? El qué querés decir es como si fuese que Dios está sentado. Ay, cierto que tengo que hablar. El ¿qué vas a hacer, Señor? ¿Qué vas a hacer? No es que Dios, no pensó en el día de mañana para tu vida. Dios ya tiene todo proyectado. Hay toda una planificación sobre tu vida, sobre tu llamado, sobre la unción que ha depositado sobre ti. Hacemos las preguntas correctas. Señor, ¿qué estás haciendo en esta temporada? No qué vas a hacer en esta temporada. ¿Qué estás haciendo, Señor? Para alinearme con eso. Lo segundo, escribimos lo que Dios nos habla. Hoy te decía, lo que percibís, lo que sentís, lo que escuchás, lo que ves, todo necesitas anotar. Tercero, buscás confirmación. ¿Sí? No es de incrédulo, no es de dudoso, ¿sí? Que busques una confirmación cuando Dios te habla. Gedeón buscó varias confirmaciones cuando él recibió su llamamiento. Señor, esto recibí, busco confirmación. Vos me vas a volver a confirmar porque me amás, ¿sí? Cuarto, cuidamos nuestro corazón. Y creo que esto es algo muy importante. Y esto es una clave necesaria, ¿sí? Necesito que mi corazón sea correcto para poder sostener lo que Dios deposita sobre mí. Yo no puedo tener un corazón incorrecto. No puedo tener un corazón inmaduro. ¿Saben que José lastimosamente pasó por el proceso que pasó? Porque no tuvo el corazón correcto. ¿Sí? Y está bien, claro que sí. Que yo me pongo a pensar, esto es un pensamiento solamente mío, que para mí que el plan de Dios para José era algo totalmente diferente por lo que hoy nosotros lo tenemos acá escrito. Para mí José no debería haber pasado de ser vendido por sus hermanos, de haber caído en la casa de Potifar, después de ahí haber sido culpado, ¿sí? Injustamente, llegar a la cárcel. Para mí ese no era el plan de Dios. Pero José lastimosamente inició ese camino de proceso por no tener el corazón correcto. Soñó, Dios le habló y salió de su habitación y le dijo a los hermanos: todos ustedes me van a servir, y vos papá y vos mamá también. No tenía el corazón correcto. Dios depositó algo sobre su vida y no tuvo el corazón correcto para sostenerlo, sino que simplemente agarró eso para validar más, ¿sí? Su identidad. Ya los hermanos lo tenían cruzado entre cejas porque su padre le había dado una túnica de color. Imagínense, después sale el único que tiene ropa de Livingstone,
y le dice a los hermanos: ustedes todos me van a servir. Imagínense, todos se encendieron en ira ahí. El corazón correcto es realmente la estructura interna necesaria para que esa palabra, para que esa voz de Dios pueda venir de forma correcta, o sea, que yo la pueda sostener. Querida iglesia, te decía hoy al principio, Dios no solamente quiere levantar una voz profética o voces proféticas, sino que lo que Dios está buscando es que en nuestro ser interior habite su voz. Porque una voz profética es como una voz que aparece como de vez en cuando. El apóstol Pablo, 1 Corintios, dice: todos tienen que profetizar, y en todo momento. ¿Sí? En todo momento en tus labios hay una palabra que tiene que animar. En todo momento hay una palabra que tiene que consolar. En todo momento en tus labios hay una palabra que tiene que fortalecer. En todo momento en tus labios hay una palabra que suelta sanidad, que suelta libertad. En todo momento.